Sección 12.2. Proceso efectuar las adquisiciones. Efectuar las adquisiciones es el proceso de obtener respuestas de los proveedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato. El beneficio clave de este proceso es que selecciona un proveedor calificado e implementa el acuerdo legal para la entrega. Los resultados finales del proceso son los acuerdos establecidos, incluidos los contratos formales. Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea necesario. Entradas del proceso efectuar las adquisiciones. Entrada 1. Plan para la dirección del proyecto. Los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros: A. Plan de gestión del alcance. El plan de gestión del alcance describe la manera en que se gestionará el alcance global del trabajo, incluido el alcance realizado por los vendedores. B. Plan de gestión de los requisitos. El plan de gestión de los requisitos describe cómo se analizarán, documentarán y gestionarán los requisitos. El plan de gestión de los requisitos puede incluir el modo en que los vendedores gestionarán los requisitos que deben satisfacer en virtud del acuerdo existente. C. Plan de gestión de las comunicaciones. El plan de gestión de las comunicaciones describe la forma en que se llevarán a cabo las comunicaciones entre compradores y vendedores. D. Plan de gestión de los riesgos. El plan de gestión de los riesgos es un componente del plan para la dirección del proyecto y describe el modo en que se estructurarán y se llevarán a cabo las actividades de gestión de riesgos para el proyecto. E. Plan de gestión de las adquisiciones. El plan de gestión de las adquisiciones contiene las actividades a emprender durante el proceso efectuar las adquisiciones. F. Plan de gestión de la configuración. El plan de gestión de la configuración define los elementos que son configurables, los que requieren un control formal de cambios, y el proceso para controlar los cambios de estos elementos. Incluye formatos y procesos para el modo en que los vendedores gestionarán la configuración de manera consistente con el enfoque del comprador. G. Línea base de costos. La línea base de costos incluye el presupuesto para las adquisiciones, así como los costos asociados con la gestión del proceso de adquisición y de los vendedores. Entrada 2. Documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden ser considerados como entradas para este proceso incluyen, entre otros: A. Registro de lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas tempranamente en el proyecto en cuanto a efectuar las adquisiciones pueden aplicarse a fases más tardías del proyecto para mejorar la eficiencia de este proceso. B. Cronograma del proyecto. El cronograma de proyecto identifica las fechas de comienzo y finalización de las actividades del proyecto, incluidas las actividades de adquisición. También define cuándo están previstos los entregables del contratista. C. Documentación de requisitos. La documentación de requisitos puede incluir requisitos técnicos que el vendedor debe satisfacer y requisitos con implicaciones contractuales y legales que podrían incluir aspectos relacionados con salud, seguridad, desempeño, medio ambiente, seguros, derechos de propiedad intelectual, igualdad de oportunidad en el empleo, licencias, permisos y otros requisitos no técnicos. D. Registro de riesgos. Cada vendedor aprobado tiene su propio conjunto único de riesgos, dependiendo de la organización del vendedor, la duración del contrato, el entorno externo, el método de entrega del proyecto, el tipo de medio de contratación elegido y el precio final acordado. E. Registro de interesados. Este documento contiene todos los detalles acerca de los interesados identificados. Entrada 3. Documentación de las adquisiciones. La documentación de las adquisiciones proporciona un registro escrito utilizado para alcanzar el acuerdo legal y puede incluir documentos más antiguos anteriores al proyecto actual. La documentación de las adquisiciones puede incluir: A. Documentos de las licitaciones. Los documentos de las adquisiciones incluyen la solicitud de información, RF, y solicitud de propuesta, RFP, solicitud de cotización, RFQ, u otros documentos enviados a los vendedores para que puedan elaborar una respuesta a la licitación. B. Enunciado del trabajo relativo a las adquisiciones. El enunciado del trabajo, SOW, relativo a las adquisiciones proporciona a los vendedores un conjunto de objetivos, requisitos y resultados claramente definidos, a partir de los que pueden proporcionar una respuesta cuantificable. C. Estimaciones de costos independientes. Las estimaciones de costos independientes se desarrollan ya sea internamente o mediante recursos externos y proporcionan un control de razonabilidad frente a las propuestas presentadas por los oferentes.
D. Criterios de selección de proveedores. Estos criterios describen cómo serán evaluadas las propuestas de los oferentes, incluidos criterios y pesos para la evaluación. Para la mitigación de riesgos, el comprador puede decidir firmar acuerdos con más de un vendedor para mitigar el daño causado por un único vendedor que tenga problemas que afecten al proyecto en general. Entrada 4. Propuestas de los vendedores. Las propuestas de los vendedores, preparadas en respuesta a un paquete de documentos de las adquisiciones, conforman la información básica que será utilizada por un organismo de evaluación a fin de seleccionar uno o más adjudicatarios, vendedores. Si el vendedor va a presentar una propuesta de precio, es buena práctica exigir que esté separada de la propuesta técnica. El organismo de evaluación revisa cada propuesta presentada según los criterios de selección de proveedores y selecciona al que mejor puede satisfacer los requisitos de la organización compradora. Entrada 5. Factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso de efectuar las adquisiciones incluyen leyes y regulaciones locales relativas a las adquisiciones. Leyes y regulaciones locales que garantizan que las principales adquisiciones involucran a vendedores locales. Entorno económico externo que limita los procesos de adquisición. Condiciones del mercado. Información relativa a experiencias pasadas relevantes con los vendedores, tanto positivas como negativas. Acuerdos previos ya existentes. Y sistemas de gestión de contratos. Entrada 6. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso de efectuar las adquisiciones incluyen, entre otros, lista de vendedores preferidos que han sido precalificados. Políticas de la organización que influyen en la selección de un vendedor. Plantillas o guías específicas de la organización que determinarán la forma en que los acuerdos son redactados y construidos. Y políticas y procedimientos financieros relativos a los procesos de facturación y pago. Herramientas y técnicas del proceso de efectuar las adquisiciones. Herramienta y técnica 1. Juicio de expertos. Se debe tomar en cuenta la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos especializados o capacitación en los siguientes temas. Evaluación de propuestas. Asuntos técnicos o en la materia. Áreas funcionales relevantes tales como finanzas, ingeniería, diseño, desarrollo, gestión de la cadena de suministro, etc. Entorno regulatorio de la industria. Leyes, regulaciones y requisitos de cumplimiento. Y negociación. Herramienta y técnica 2. Publicidad. La publicidad consiste en la comunicación de un producto, servicio o resultado a los usuarios o los usuarios potenciales. Las listas existentes de vendedores potenciales a menudo se pueden ampliar mediante la colocación de anuncios en publicaciones de amplia difusión, tales como periódicos escogidos o publicaciones profesionales especializadas. La mayoría de las jurisdicciones gubernamentales exige la publicidad o publicación en línea de los contratos gubernamentales pendientes. Herramienta y técnica 3. Conferencias de oferentes. Las conferencias de oferentes, también denominadas conferencias de contratistas, conferencias de proveedores o conferencias previas a la licitación, son reuniones entre el comprador y los posibles vendedores que se celebran antes de la presentación de propuestas. Se utilizan para asegurar que todos los posibles oferentes comprendan la adquisición de manera clara y en común, y que ningún oferente reciba trato preferencial. Herramienta y técnica 4. Análisis de datos. Entre las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para este proceso se incluye, entre otras, la evaluación de propuestas. Las propuestas se evalúan para asegurar que estén completas y respondan plenamente a los documentos de la licitación, los enunciados del trabajo relativo a las adquisiciones, los criterios de selección de proveedores y demás documentos incluidos en el paquete de la licitación. Herramienta y técnica 5. Habilidades interpersonales y de equipo. Las habilidades interpersonales y de equipo que pueden utilizarse en este proceso incluyen la negociación. La negociación es una discusión orientada a llegar a un acuerdo. La negociación de adquisiciones aclara la estructura, derechos y obligaciones de las partes y otros términos relativos a las compras para que se logre alcanzar un acuerdo mutuo antes de firmar el contrato. El lenguaje final de los documentos refleja todos los acuerdos alcanzados. La negociación se cierra con un documento contractual firmado u otro acuerdo formal que puede ser celebrado por ambas partes, la compradora y la vendedora.
La negociación debería estar dirigida por un miembro del equipo de adquisiciones que esté autorizado a firmar contratos. El director del proyecto y otros miembros del equipo de dirección del proyecto pueden estar presentes durante la negociación para brindar ayuda, según sea necesario. Salidas del proceso: efectuar las adquisiciones. Salida 1. Vendedores seleccionados. Los vendedores seleccionados son aquellos para los que, en función del resultado de la evaluación de la propuesta o licitación, se ha establecido que se encuentran en un rango competitivo. La aprobación final de las adquisiciones complejas, de alto valor y alto riesgo, requiere por lo general la aprobación de los directivos de la organización antes de la adjudicación. Salida 2. Acuerdos. Un contrato es un acuerdo vinculante para las partes que obliga al vendedor a proporcionar los productos, servicios o resultados especificados. Obliga al comprador a retribuir al vendedor. Y representa una relación legal que está sujeta a recursos ante los tribunales. Los principales componentes del documento de un acuerdo varían y pueden incluir, entre otros: A. Enunciados del trabajo relativo a las adquisiciones o los principales entregables. B. Cronograma, los hitos o la fecha en la que se requiere un cronograma. C. Informes de desempeño. D. Precios y las condiciones de pago. E. Criterios de inspección, calidad y aceptación. F. Garantía y el soporte futuro del producto. G. Incentivos y las sanciones. H. Seguro y las garantías de cumplimiento. I. Aprobaciones de los subcontratistas subordinados. J. Términos y condiciones generales. K. Manejo de las solicitudes de cambio. I. L. Cláusula de finalización y los mecanismos de resolución alternativa de controversias. Salida 3. Solicitudes de cambio. Las solicitudes de cambio al plan para la dirección del proyecto, sus planes subsidiarios y otros componentes se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso realizar el control integrado de cambios. Salida 4. Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. Cualquier cambio en el plan para la dirección del proyecto pasa por el proceso de control de cambios de la organización mediante una solicitud de cambio. Los componentes del plan para la dirección del proyecto que pueden requerir una solicitud de cambio para el plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros: A. Plan de gestión de los requisitos. Los requisitos del proyecto pueden cambiar debido a cambios identificados por los vendedores. B. Plan de gestión de la calidad. Los vendedores pueden ofrecer estándares de calidad alternativos o soluciones alternativas que influyen en los enfoques de calidad definidos en el plan de gestión de la calidad. C. Plan de gestión de las comunicaciones. A medida que se contratan los vendedores, el plan de gestión de las comunicaciones se actualiza para incorporar sus enfoques y necesidades de comunicación. D. Plan de gestión de los riesgos. Cada acuerdo y cada vendedor tiene su propio conjunto de riesgos que puede requerir actualizaciones al plan de gestión de los riesgos. Los riesgos específicos se incorporan al registro de riesgos. E. Plan de gestión de las adquisiciones. Se pueden requerir actualizaciones dependiendo de los resultados de los procesos de negociación y contratación. F. Línea base del alcance. La EDT y los entregables del proyecto, que se documentan en la línea base del alcance, se deben tener en cuenta al llevar a cabo las actividades de adquisición. Alguno o todos ellos podrían cambiar durante el proceso de adquisición. G. Línea base del cronograma. En el caso de que se produzcan cambios en la entrega creados por los vendedores que afecten el desempeño general del cronograma del proyecto, podría ser necesario actualizar y aprobar la línea base del cronograma para reflejar las expectativas actuales. H. Línea base de costos. Los precios de los contratistas y los materiales pueden cambiar con frecuencia durante la entrega de un proyecto. Estos cambios pueden ocurrir debido a la fluctuación en los precios de los materiales y la mano de obra causada por el entorno económico externo y deben incorporarse a la línea base de costos. Salida 5. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso incluyen, entre otros: A. Registro de lecciones aprendidas. El registro de lecciones aprendidas se actualiza con información sobre las dificultades encontradas al efectuar las adquisiciones y cómo podrían haberse evitado, así como los enfoques que han funcionado bien. B. Documentación de requisitos. La documentación de requisitos puede incluir requisitos técnicos que el vendedor debe satisfacer. Y
Requisitos con implicaciones contractuales y legales que pueden incluir aspectos relacionados con salud, seguridad, desempeño, medio ambiente, seguros, derechos de propiedad intelectual, igualdad de oportunidad en el empleo, licencias, permisos y otros requisitos no técnicos. C. Matriz de trazabilidad de requisitos. A medida que los vendedores son incorporados al plan del proyecto, el registro de requisitos y la matriz de trazabilidad podrían cambiar dependiendo de las capacidades del vendedor específico. D. Calendarios de recursos. Los calendarios de recursos del cronograma podrían requerir actualización dependiendo de la disponibilidad de los vendedores. E. Registro de riesgos. Cada vendedor aprobado tiene su propio conjunto único de riesgos, dependiendo de la organización del vendedor, la duración del contrato, el entorno externo, el método de entrega del proyecto, el tipo de medio de contratación elegido y el precio final acordado. Durante el proceso de contratación, se realizan cambios al registro de riesgos que reflejan los riesgos específicos de cada vendedor. F. Registro de interesados. Este documento contiene todos los detalles acerca de los interesados identificados. El registro de interesados se actualiza a medida que se realizan acuerdos con vendedores específicos. Salida 6. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Los elementos de los activos de los procesos de la organización que pueden actualizarse como resultado del proceso efectuar las adquisiciones pueden incluir listados de vendedores posibles y precalificados. Información relativa a experiencias relevantes con los vendedores, tanto positivas como negativas.